Entonces, gracias, Jonathan. Es todo un honor poder estar aquí y para servir. Amigo, de verdad que es una bendición tenerte. Y pues estamos hablando anteriormente contigo sobre pues algunas clases de cultura y por qué es importante la cultura en el liderazgo. Así que nos gustaría que nos compartieras sobre cultura, sobre lo que Dios ha puesto en tu vida y por qué es importante. Y pues te dejamos los micrófonos para que tengas el tiempo libre para compartir sobre eso, ¿verdad? Muchas gracias, amigo. Perfecto, perfecto. Y qué gran oportunidad esta de poder hablar de la esencia, del olor, del perfume, del ADN con respecto a la iglesia. Y creo que es muy importante el que podamos aprender, que podamos saber a qué familia pertenecemos, y que esto nos da una identidad. Para muchas personas, simplemente hablar de cultura a veces no se entiende, porque dicen, ¿de qué viene a hablar Ramón? ¿De una cultura peruana? ¿De una cultura de Sudamérica? ¿De una cultura, estamos hablando de pues, una cultura de México, de la cultura de la Ciudad de México, del Estado de México? ¿De qué parte? ¿De qué cultura? ¿No? No es tanto eso, ¿no? Sino estamos hablando más de la cultura del reino. Estamos hablando del pertenecer a una misma cultura que proviene directamente del corazón de Dios, ¿no? Entonces, quiero darme la libertad el día de hoy para poder hablar como si es que yo le hablara a mi staff, ¿no? Como si yo le hablara a mi equipo. Sé que no nos conocemos y creo que para mí es una constante esto, siempre estar hablando con equipos que no conozco, con personas que recién nos estamos viendo, pero para mí es un honor cuando puedo ver que hay una iglesia que está hambrienta, necesitada, está deseando querer aprender mucho más de esto, que es cultura. ¿Por qué? Porque no solamente es algo nuevo, sino es algo esencial en la iglesia que lamentablemente muchas iglesias han pasado por alto, ¿no? Es, ¿Es necesario, es indispensable tener una cultura? Por supuesto que sí. Pero lamentablemente por mucho tiempo solamente nos basamos prácticamente en una predicación, o sea, basada en una experiencia de una reunión de domingo, mas no está basado en poder reflejar una identidad. Entonces, quiero determinar un poquito esta idea de cultura y quiero que no lo vean tanto como un término nada más, sino que lo vean como un perfume. Yo no sé ustedes si a ustedes particularmente les guste un perfume, digamos un perfume X. Mi esposa tiene un perfume que le gusta y básicamente es el único perfume que yo le conozco. Es más, puedo ir a un lugar, a cualquier lugar, y oler el perfume y yo sé que mi esposa estuvo ahí. Porque aunque no la vi, simplemente su perfume se deja ver. Entonces, yo creo que la iglesia fue fundada por Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y por lo tanto se debe parecer a Cristo, ¿verdad? Entonces, es así como la identidad de la iglesia tiene que venir, llegar y ser determinante en, en, en cada iglesia, porque a pesar de esto, todas las iglesias tenemos, vamos a decir, algo muy particular, ¿no? Porque no todos somos una copia, no todos somos iguales, somos diferentes. Puedo notar que Comunidad Uno es una, o sea, una iglesia que es diferente, que está llena de jóvenes, que Dios está haciendo algo fresco, algo nuevo, y no se parece a otra iglesia. Básicamente, esto es porque Dios plantó algo especial en el corazón de sus pastores. ¿Qué fue lo que Dios plantó? Un llamado particular, lo que hace que Comunidad Uno tenga una identidad bien clara, bien marcada. Con Jonathan no he conversado acerca de cuál es el ADN o cuál es la cultura de tu iglesia, si es que ya la han determinado. Pero si esto fuera así, entonces estamos hablando de que Comunidad Uno ya tiene determinada qué es su identidad, ¿no? Entonces, es muy claro esto.
¿Por qué? Porque voy a hablar unos detalles, algunas cosas que he podido ver a lo largo de los años con respecto a esta idea de cultura. Yo vengo de una iglesia más o menos de unos 17.000 miembros. El día domingo teníamos como 35 servicios del domingo, más de 3.500 voluntarios solamente el domingo. Y literal, la cultura nuestra tiene una esencia súper, súper marcada, que es el tema de servir, ¿no? De ser voluntario, que tenemos una pasión por el servicio. Pero esta identidad o esta cultura no solamente se forja por un eslogan o por una idea, o por un pensamiento y no se, como que no explota sola, sino que se tiene que trabajar mucho. Entonces, la cultura comienza definitivamente con sus pastores. O sea, si quieren saber cuál es la cultura de la comunidad uno, tienen que ver el corazón de su pastor. Es más, es responsabilidad de los pastores a entender y reconocer cuál es la cultura que Dios ha puesto en su corazón, y también es su responsabilidad el poder comunicar correctamente esta cultura para que ustedes, su equipo, su staff, puedan tomar esta identidad, para que puedan luego ustedes ser aquellos que puedan manifestar esta identidad de casa. No sé si ustedes han escuchado estas frases, bienvenido a casa, ¿verdad? Yo la conozco hace muchos años, unos 12, 13 años atrás, cuando Hilson empezó a utilizar esa frase, bienvenido a casa, y de repente ahora se ha convertido como un eslogan para muchas iglesias, como un letrero de publicidad en la puerta, pero no tiene sentido. O sea, no hay propósito, porque ¿de qué vale que te digan bienvenido a casa cuando no te hacen sentir en casa? Cuando no tienes nada que te una o que te conecte o que te diga, hey, quiero pertenecer a esta casa, ¿no? Uno de los sueños más grandes que tenemos los pastores es poder escuchar de las ovejas, de ustedes, que puedan decir, esta es mi casa, esta es mi familia, ¿no? Y básicamente por eso trabajamos. Pero esto no ocurre solo. Tú puedes ver la explosión de la iglesia, particularmente en Camino de Vida, una explosión enorme con respecto a esto. Hay 17.000, 18.000 personas en grupos pequeños. Digamos, es una iglesia que se moviliza a hacer acción social muchísimo, mucho más grande cualquier ONG o a cualquier, ustedes le dicen aquí asociación civil, ¿no? En, en mi país solamente, que habrá sido hace 2 años, solamente alcanzamos como 170.000 personas beneficiadas. O sea, la iglesia salió a ayudar un montón. Ahora, ¿cómo ocurre? Es que hay una cultura, hay una identidad. Fue difícil marcarla, pero una vez que se marcó, se definió y el staff, el equipo, los pastores, los líderes, lo asumimos como tal. Luego nos convertimos en representantes de esa cultura. Y tanto así que desde el pastor hasta el último miembro que llega a la iglesia, el primer día ya está empapado de la cultura. O sea, y no tenemos que decirlo. O sea, yo diría y yo le pondría a la cultura otro nombre. Yo le pondría, esto es lo que somos, ¿no? O sea, no está tan basado en un término, digamos, técnico, sino está basado en esto es lo que somos, esta es mi casa, esta es mi familia, así es como vivimos, ¿no? Entonces, es muy importante. Yo quiero leer un versículo que para mí me hace mucho ruido con respecto a la cultura, y justo Jonathan me estaba diciendo, por favor, que podría compartir estos minutos con ustedes acerca de la idea de la cultura, ¿no? Um, y quiero empezar con un pequeño verso que el apóstol Pablo dice, um, que es bien, bien conocido. Él dice, sean imitadores de mí, como yo soy de Cristo. O sea, él no está diciendo no imiten a Cristo, él está recalcando, imítenme a mí. O sea, si quieren ver a alguien, si quieres saber cuál es la cultura de esta casa, quieres saber completamente qué es lo que está pasando, mírame a mí. Y es algo que yo les recomiendo.
Miren a sus pastores, porque ellos son los que traen la cultura. Y esta esencia es la que se tiene que permear en ustedes, en su corazón. Es más, si ustedes forman parte de este equipo, es porque ustedes comparten muchos de estos atributos que hay en el corazón, porque así es, los iguales se unen. Entonces, estos atributos que hay en el corazón de ellos, simplemente ustedes los sienten como esto es lo que somos, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo lo dijo bien claro, sean imitadores de mí. Ahora, hay mucho trabajo de por medio, sí. El establecer la cultura no es fácil, no es fácil. Cuesta todo, cuesta todo. Pueden pasar años, pueden pasar muchos años. Pero una vez que la cultura se establece, ocurren cosas buenas y cosas aún mejores. O sea, cosas buenas como qué, como que todos estamos alineados en una misma visión, en una misma esencia, y a la vez también muchos que no tienen esta esencia se dan cuenta que esta iglesia no es su iglesia, y básicamente van a buscar otra iglesia. Y para eso es bueno, muy bueno. Uno, para que no pierdas tiempo y para que no hagas perder tiempo también a tus pastores. Y básicamente es algo muy claro. Um, eh, Eso es lo que hace la cultura. Hace que muchos se acerquen y otros que no la tienen, que puedan a buscar otra iglesia. Entonces, pero es determinante que todos tengamos esta cultura que Dios plantó en el corazón de sus pastores. Ahora, sus pastores no son la cultura de esta casa. Ellos la tienen. Es diferente. Ellos tienen esta cultura que Dios plantó en sus corazones y luego se convierten ellos en los modelos de esta cultura. Pero esta cultura no tiene un título, no tiene un nombre y un apellido. Esta cultura es la cultura del reino, es la cultura de Cristo. Y los pastores básicamente somos los que modelamos esta cultura, ¿no? Entonces, un poco partiendo acerca de esto, voy a leer un poquito Hechos, capítulo 4, con respecto a la iglesia, uh, ¿cómo así? ¿Cómo así la iglesia empezó a ser la iglesia, verdad? Cómo las cosas se empezaron a dar solas, ¿ok? No hubo una regla, no hubo una norma, no hubo algo como que de repente se fuera forzado, simplemente en esencia empezaron a ocurrir cosas que a todo el mundo sorprendió. Entonces, voy a leerlo, pues unos cuantos versículos para que te des cuenta de estos detalles, ¿ok? Hechos 4, versículo 32. Acuérdate, esta es la iglesia primitiva, recientito, estaba súper fresca, súper nueva, y había muchas cosas que estaban ocurriendo. Habían cosas buenas ocurriendo, cosas malas ocurriendo también, ¿ok? Entonces vamos a ir un poquito por ahí. 32 del capítulo 4 dice, todos los creyentes, todos son todos, ¿verdad? Algunos no, todos los creyentes, ¿sí? Estaban unidos de corazón y en espíritu. Wow, o sea, así del versículo así de frente. Todos tenían lo mismo. Tenían esto que los unía en el corazón. Esto que los hacía únicos, unidos de corazón y en el espíritu. Y se consideraban que sus posesiones no eran propias. Así que compartían todo lo que tenían. Nadie les enseñó eso. Básicamente lo tomaron de Dios, lo tomaron de Cristo y lo hicieron propio. Entonces empezó a aflorar esta cultura del reino muy natural. Consideraron que lo que tenían no eran de ellos, como esta idea de bendecidos para bendecir, ¿verdad? Que para nosotros es un eslogan muy bonito, una frase muy cliché, pero a la verdad es difícil vivir para muchos esta frase, porque muchos somos muy egoístas, estamos buscando en lo nuestro y no tanto en una idea así. Pero cuando tú eres bañado por la cultura del reino, te das cuenta de que todo fluye natural. Es más, no hay mucha resistencia, te vas a dar cuenta de eso, no hay mucha resistencia. Cuando no tienes cultura, lo que hay en la iglesia es una contracultura.
¿Qué significa una contracultura? Todo el mundo hace lo que quiere. Y no hay nada definido. Entonces, básicamente, y no es por un tema de autoridad, sino es un tema por no definir cuál es la cultura, ¿no? Entonces, ocurren cosas así. Dice así que compartían todo lo que tenían, versículo 33. Los apóstoles daban testimonios con el poder de la resurrección del Señor Jesús y la gran bendición estaba sobre ellos. O sea, los apóstoles predicaban, hablaban, ministraban acerca de la resurrección de Cristo. Y mira lo que dice, no había necesitados entre ellos, porque, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Entonces te das cuenta de que había una comunidad, uno. Había una comunidad, uno. Nadie les había dicho cómo iba a funcionar. Cuando las cosas son sanas, crecen solas. Hay algo que mi pastor siempre me dice y siempre me aclara este punto. Todo lo sano crece. Lo que no está sano no crece. Y básicamente, cuando no hay una cultura sana, no hay crecimiento. Por más que intentes o digas o quieras forzar las cosas, no ocurren. Pero cuando está sano el asunto, cuando tú compartes esta cultura, las cosas fluyen solas. Es más, voy a decir un montón de frases de él, que él siempre dice, si tú no compras, no vendes. Si tú no estás claro que esta es tu casa, que esta es tu familia, y que compartes esta misma identidad, entonces va a ser muy difícil que le digas a alguien o que le muestres a alguien que estás en el mejor lugar sobre la tierra. Porque esa es la iglesia, ¿verdad? O sea, es el mejor lugar que existe sobre la tierra. Yo he encontrado algunos detalles, algunas cosas con respecto a la iglesia, como es el lugar donde Dios ha previsto para que yo pueda encontrar mi significado y mi propósito. No hay otro lugar. El Salmo 92 dice, plantados en la casa del Señor, tu vida florecerá como la palmera. Entonces, yo sé que muchos de nosotros estamos buscando florecer en un montón de áreas, pero en nuestro propósito y en nuestro significado no existe otro lugar que solamente la iglesia. Entonces, tenemos que crear esto juntos. Es por eso que me encanta que sus pastores estén interesados e involucrados en trabajar esto con ustedes, porque es bien arriesgado. O sea, Jonathan al invitarme a mí es bien arriesgado a invitar a un outsider a hablar acerca de algo que realmente él se da cuenta que es necesario. Y yo lo que digo es, me encanta porque a pesar de que él podría estar hablándolo y diciéndolo porque ya tenemos un tiempo conociéndonos con Jonathan y yo me imagino que Jonathan ya les habrá compartido algo muy similar. Um, pero una cosa es el que invite a otra persona. Y si lo hace es porque él está dispuesto a construir esta casa, porque no es la casa de Jonathan, no es la casa de sus pastores, esa es la casa de Dios. Y básicamente hay que construir, hay que unirnos a construir esta identidad. Entonces, las cosas ocurren así, solas, pero hay que marcar un norte. Los apóstoles marcaban el norte. Ellos decían, o sea, hablaban de la resurrección de Cristo, predicaban y las cosas ocurrían por sí solas, de una manera muy sana. Ahora, pero ocurría también algunas otras cosas. No sé si ustedes se acuerdan también esa historia de Ananías y Zafira, ¿verdad? Hemos- Hace un rato estamos hablando que genuinamente la gente se preocupaba por las necesidades de otros y consideraban lo suyo como algo no propio y bendecían a otras personas. Es más, vamos a decir, esto es raro que lo leamos en la Biblia, pero es real. Vendían sus terrenos, sus casas, sus propiedades, sus carros, sus celulares, sus PlayStation, para ayudar a los demás. La necesidad, o sea, Dios abrió el corazón de ellos
para que la necesidad sea más importante que lo que ellos podían tener o poseer. Pero también apareció una contracultura interesante, Ananías y Zafira. A Ananías y Zafira en la Biblia, am, mucha gente no interpreta un poco lo que pasa con ellos. Ya saben la historia, que Ananías y Zafira, pues ellos venden una propiedad y al vender la propiedad, ellos mienten al decir el costo de lo que realmente valía la propiedad y luego entregan una ofrenda muy nominal, o sea, muy bonita, entre comillas, pero no real. Y luego pues terminan muertos uno por uno, ¿verdad? Y dices, oh, qué raro, ¿por qué pasó esto? Bueno, pues hay mucho contexto de por medio. Hoy día en México y en Latinoamérica hay muchas empresas piramidales, ¿verdad? Herbalife, un montón de cosas así, un montón de empresas así. Bueno, Ananías y Zafira pertenecían a una de esas. Y Ananías y Zafira vieron la iglesia como un punto de negocio. Dijeron, oh, aquí es. Este es el lugar donde vamos a agarrar y explotar esta situación porque todos son devotos. ¿Te imaginas que nosotros seamos los líderes? Entonces vamos a servir. Y básicamente lo que hacían ellos era, me imagino que traían pan, traían pescados, traían huevos, traían un montón de cosas y eran muy generosos, entre comillas. Entonces, pero no tenían el corazón de la casa. ¿Mm? Y lo que, y lo que ocurre es que al final ellos buscaban posicionarse. La Biblia no dice que Ananías y Zafira eran cristianos. Yo lo dudo completamente. Simplemente eran simpatizantes. ¿Mm? Personas que estaban ahí sin saber por qué. Ahora, dentro de la cultura, yo voy a decir esto muy formal y muy amablemente, elegantemente. Cuando uno está estableciendo culturas, a la cultura del reino puede darse derecho o licencia para hacer unos cuantos sacrificios. Y esto es Ananías y Zafira. ¿Te imaginas que Ananías y Zafira se hubiesen convertido en los líderes de la iglesia? Todo lo que se hubiese desvirtuado, todo lo que hubiese ocurrido, esta cultura hubiese traspasado en el corazón de la gente y esto se hubiese convertido en una cadena de mercadeo. Dios no lo iba a permitir. Por eso que se mueren. Entonces, ustedes son el staff, ustedes son el equipo, ustedes son aquellos que están creyendo no solamente en sus pastores, sino que esta es su casa. Así debería de ser. O sea, ese es el orden, ¿verdad? Sí, Dios, amo a mis pastores, pero esa es mi casa, esa es mi familia. Es aquí donde mi vida está creciendo, está floreciendo, es aquí donde Dios está restaurando mi vida y me voy a poner a trabajar. Um, pero tienes que apearte a la cultura de la casa. Yo particularmente he tenido mucha experiencia, tengo como 26 años de conocer a Cristo, tengo como 21 de haber sido nombrado pastor oficialmente, uh, vengo de una iglesia muy linda, hermosa, pero no estuve todo el tiempo en camino de vida como pastor. Yo pertenecía a otra iglesia antes. Y yo sé muy bien ese traspaso, ese momento donde salí de una iglesia súper conservadora y aterricé en camino de vida. Una iglesia muy sana, una iglesia con otra mente. Y recuerdo que había un conflicto en mi mente. Y ese conflicto era si realmente estos eran salvos o no eran salvos. Si es que realmente estos estaban haciendo las cosas bien o no estaban haciendo las cosas bien. Y sabes, un año visité la iglesia. Un año. Estuve yendo a los servicios, a las reuniones, pero estaba muy como mirando así como que y con ojo crítico y mirando eso está mal y aquí y allá. Hasta que un día decidí en mi vida ah, si realmente me iba a plantar allí o no. Pero si me iba a plantar en ese lugar, yo tenía que tirar
y dejar a un lado todos mis prejuicios y todas mis ideas de lo que yo había aprendido antes para sumarme a la causa de la iglesia y a la cultura de esa iglesia, que no es, vamos a decir, yo amo la diversidad de todas las iglesias, pero cada casa es diferente, cada iglesia es distinta. Entonces, cuando yo vine, y es más, lo digo abiertamente porque, y esto no lo he hablado con Jonathan, Jonathan no me ha dado backup, no me ha dado un feedback acerca de nada, no los conozco a ustedes, no sé qué está pasando ni nada, pero es cierto que a veces, más que captar gente nueva, uno termina captando gente de otras iglesias, ¿no? Que vienen con otro chip, con otra idea, con otros patrones, queriendo establecer las cosas o queriendo forzar a establecer las cosas que uno piensa en la iglesia donde empiezas a congregar. Y bueno, quiero decirte algo, esto no funciona. Es todo lo contrario. Si vas a quedarte en esta casa, lo único que tienes que hacer es sumarte o irte. Así simple, o sea, te sumes o te vas, porque si no, esto no es para ti. O sea, hay otra iglesia que te puede gustar más que esta. Entonces, como todos queremos ser felices, es más, siempre me dicen, pero pastor, ¿cómo dices eso? ¿Dónde está el amor por la gente? Y digo, por supuesto que las amamos. Como las amamos, no queremos que pierdan tiempo y no nos hagan perder tiempo a nosotros. No queremos que sean infelices, ¿no? Entonces, cuando hay una visión, una identidad bien marcada, como es Comunidad Uno, donde hay una casa, una familia, básicamente reconocemos a los pastores como los modelos de esa cultura. Hay unos beneficios bien bonitos acerca de tener una cultura. A veces, dentro del argot cristiano, o sea, las costumbres cristianas, todo el mundo le tira duro al pastor, ¿verdad? Ah, el pastor que es así, que asá, y ya pues ya los pastores ya estamos todos encuerados, literalmente ya no nos duele nada, ya estamos blindados contra todas esas cosas. Si tenemos años en el ministerio, ya lo hemos vivido todo. Am, pero a veces siempre hay crítica porque todo está enfocado sobre el pastor o sobre los pastores. Pero hay un detalle. Cuando la cultura es vigente y cuando la cultura está marcada claramente en la iglesia, uno ya no se va en contra del pastor. No puedes tocar al pastor. ¿Por qué? Porque ahora te estrellas en contra de la cultura. Y si no te gusta la cultura, hay una puerta ahí que te está esperando. Es simple. O sea, y ya todas las rebeliones que hemos vivido, o sea, yo he vivido divisiones en la iglesia, he vivido un montón de situaciones en la iglesia y con esa experiencia te puedo decir que cuando uno establece cultura, las rebeliones mueren rápido. ¿Por qué? Porque cada uno siente esto como su casa. Y como siente este lugar como su casa, básicamente se apaga todo. Porque en un ratito, ¿estás hablando de mi casa? No, o sea, eh, es hermoso cuando hay alguien que de repente no tiene, o sea, recién está conociendo la iglesia y de repente otro hermano le dice, hey, en esta casa nosotros no somos así. Está marcando bien la cultura. ¿Mm? En esta casa nosotros somos asá. Es como decir en Irresistible Gracia. Uno de los ítems de nuestra cultura es gracia generosa. Entonces, nosotros siempre vamos a optar por creer lo mejor de la gente. Y con nosotros no hay chisme. No es que, mire, hermano, que está pasando esto. Un ratito. ¿Sabes? Hemos decidido creer lo mejor de la gente. En esta casa creemos lo mejor de ti y también de la otra persona. Entonces, mi pastor tiene esta frase que yo también la he adoptado. Él dice, yo prefiero equivocarme en gracia que equivocarme en juicio. Entonces,
¿Te das cuenta? Si no tienes cultura, no tienes nada que defender. Pero cuando tienes una cultura, las cosas ocurren solas. Es más, esto no lo hizo un pastor, esto lo hizo un miembro de la iglesia. Es más, si tienes la oportunidad de viajar a Perú, aparte de visitar Machu Picchu y tomar un buen café cuando acabe esto de la pandemia y un rico ceviche peruano, um, te invito a que vayas a Camino de Vida y que disfrutes del servicio y la reunión, pero por sobre todo, cuando veas a los voluntarios, conversa con ellos. Y tú vas a decir, pero ¿qué le hicieron a estos? ¿No? Pero si este no parece un voluntario, parece un pastor. Es que el ADN, la cultura está tan impregnada que todos la tienen. Entonces, vuelvo a repetir, todo lo sano crece. ¿Ok? Entonces son esos detallitos, estas cosas que uno en los años ha ido aprendiendo. Y yo no solamente hablo de mi iglesia, lo viví hace 4 o 5 años cuando viajamos con mi esposa a Sydney, Australia, y estuvimos en Hillsong. Y básicamente pude ver exactamente la misma cultura del reino. Ahora, no una cultura contemporánea, ¿ok? Porque mucha gente malinterpreta o sobreabusa la idea de ser una iglesia contemporánea. Más que ser una iglesia contemporánea, debemos ser una iglesia con cultura del reino, lo que implica ser una iglesia generacional, lo que implica estar y llegando a todas las generaciones de la misma manera, no solamente a los jóvenes, ¿no? Sino con un formato, sí, pensando en la siguiente generación, pero sin descuidar todas las otras generaciones que tenemos. Y yo amo ver personas adultas sirviendo apasionadamente como jóvenes. Amo a ver jóvenes sirviendo, amo niños sirviendo. Cuando yo de vez en cuando he visto sus transmisiones en vivo, ¿cómo me gusta ver a tu hijo, Jonathan? Emocionado ahí, el primerito en la fila, el que no se quiere perder ninguna transmisión, ¿m? El que ora, el que está ahí empujando, ¿no? Entonces, amo ver estas cosas, porque siento particularmente que todos tienen espacio, que todos tienen lugar. Así que bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias a Dios, Jonathan, que adquiriste este Zoom un poquito más grande para poder hablar un poquito más. Sé que Jonathan va a hacer algunas cuantas preguntas. Sí, solamente les hablo a cada uno de ustedes. Si tienes alguna pregunta, sería bonito que la puedas decir, porque seguro hay alguien que no la va a hacer, pero tú la podrías hacer por él. Así que sería bueno. Gracias, Jonathan. Gracias a todos por este tiempo. Para mí es un honor poder compartir esto que ya está ocurriendo en tu iglesia. Gracias, Ramón. De verdad que te estimamos y sabemos que lo que has traído esta noche a nuestra vida es algo muy importante. Nosotros hablábamos la semana anterior, bueno, hace 15 días, porque una semana damos liderazgo, otra semana damos cultura, porque es importante la cultura en nuestra casa, en nuestra iglesia. Y yo había escuchado una frase que tomé como nuestra y decía que la cultura es lo que somos y no lo que hacemos. Y eso es importante y yo quiero recalcarlo el día de hoy porque si nosotros como iglesia queremos implementar una cultura de servicio, nosotros somos los primeros que tenemos que servir. Antes de demandar a los demás que lo hagan, nosotros primero lo tenemos que hacer e implementar en nuestra vida. Y como tú decías, no es que nosotros pongamos las reglas como pastores, sino es la cultura del reino, porque Jesucristo así lo dijo. Si tú quieres ser el mayor entre todos, tú tienes que servir. Y esa es la cultura del reino. Y a mí me encanta porque hay una parte de la escritura y con el texto que tú hablabas en 1 Corintios 1:10, que dice en la NTV: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Y es esto, cuando hablamos de cultura es eso, en la unidad. No puede haber una contracultura, porque si no, de nada sirve. Y yo les decía,
tú decías hoy algo importante, las cosas saludables, las cosas buenas crecen, pero también hay veces que cosas malas crecen, como el cáncer, como muchas enfermedades y crecen. Y yo decía, algo importante es que yo a lo mejor sí queremos, nos enfocamos no tanto en el número, sino en que crezca nuestra iglesia saludable. Una iglesia que cuando llegue la gente la podamos levantar, la podemos sanar, la podamos amar, restaurar, porque eso es lo que Jesucristo hace con nosotros y es el modelo que nosotros tomamos. Por eso tú hablabas de la cultura del reino, porque de nada sirve que sí crezcamos, pero cuando llegue la gente la lastimemos. Y yo decía hace 8 días que muchas veces como iglesia nos enfocamos a veces más en los dones, en los talentos, nos enfocamos en otras cosas que en los frutos del Espíritu. Y a veces por eso, cuando nos enfocamos más en eso, nos enfocamos, pues es que él toca bonito, él canta bonito, él esto, y no vemos el corazón y puede que esta gente pueda dañar a más gente y en vez de crecer saludablemente, crecemos con un corazón malo dentro de la iglesia. Y por eso es importante para nosotros. Muchas gracias, Ramón, porque pues yo sé que de la iglesia donde tú vienes, pues Dios les ha hablado de esta manera. A mí me encanta cómo predica el pastor Robert, el pastor Taylor. Seguimos mucho sus podcasts, pues sus prédicas en la iglesia Camino de Vida en Perú. Entonces, pues nos encanta, nos encanta. Antes de finalizar, hermanos, amigos, me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Como dicen, hable ahora o calle para siempre. Entonces, tenemos la oportunidad, a veces, ahorita, gracias a Dios, pudimos adquirir por medio de un amigo, el pastor Josué, que nos facilitó su Zoom, pues con más tiempo y podemos hacer preguntas, porque últimamente en nuestras últimas reuniones habíamos tenido preguntas, pero luego se cortaba y se quedaba en interesante. Así que ahorita tienes la oportunidad de que está el pastor Ramón y hacerle la pregunta, una pregunta que tú quieras con respecto a la cultura, lo que estamos hablando. Y si alguien quiere, por favor, levante la mano o si puede desmutear su micrófono y con gusto, pues vamos a hacerle la pregunta al pastor. Amigo, Fernando. Fernando quiere hacer una pregunta. Adelante, Fer. ¿Qué onda, Paz? La neta, hubo cosas que me volaron la cabeza. Nunca había escuchado al pastor, pero justamente ahorita escuchando la predicación, a mí me tocaba compartir en jóvenes justamente el concepto de cultura, ¿no? Y digo, yo actualmente estoy trabajando con adolescentes y algo que ellos no alcanzan como a comprender en su totalidad es la cultura del reino para los jóvenes, ¿no? Porque creo que todo el tiempo nos quedamos en una iglesia con ciertos valores éticos y morales para adultos, ¿no? Y reducíamos como a los adolescentes, a los jóvenes, a hacer obras de teatro y evangelismo y como ciertas cosillas. Pero mi pregunta básicamente en concreto es, ¿de qué forma llevar justamente esta cultura del reino, más allá de lo que dice Timoteo 4:12, de ser ejemplo, o sea, de qué forma transmitir esa cultura del reino a los adolescentes, ¿no? ¿Qué siente que trae como la duda en su cabeza de si Dios es real o no? Me encanta Y lo ya que no hablar pues ni de los jóvenes, ¿no? Sí, me encanta lo que dices porque creo que esto va a contestar muchas más preguntas de las que has hecho, pero es muy grande. Es que solamente hay una sola cultura. Esta cultura proviene del corazón de Dios, pero tiene muchas facetas, ¿no? Y particularmente, más que cambiar la cultura, es el crear un espacio correcto. Yo particularmente cuando estuve en Camino de Vida, aparte de ser uno de los pastores ejecutivos y todo lo demás, yo era pastor de un grupo de jóvenes muy difícil, que es el grupo de jóvenes profesionistas. Entonces, es muy difícil porque prácticamente hay un montón de mitos, hay un montón de cosas sobre ellos, como que se quieren casar ya, como que están muy ocupados, no tienen tiempo para estar en la iglesia, no se puede hacer nada con ellos, no se puede contar nada con ellos. Pero es interesante, porque estuvimos
haciendo y trabajando todo el tema de la cultura, pero con otra faceta, con otra idea. Entonces, de poco en poco, esto se fue generando, se fue haciendo. Y yo recuerdo cuando iniciamos esto, hace como 8 años atrás, y tomamos el grupo de jóvenes, nosotros ni queríamos ser los pastores de jóvenes. Básicamente era una cuestión de obediencia, porque nuestro pastor nos mandó ese reto. Y luego lo único que tuvimos que hacer es bañarlo con la identidad de la iglesia y crear un espacio. Entonces empezamos con 20, 30. Después de 6 años, y cuando ya nos estábamos regresando aquí, bueno, nos estábamos viniendo a México, dejamos aproximadamente entre 800 a 1000 jóvenes profesionales, o sea, o profesionistas. Lo que, lo que uno hace es crear el espacio, de codificar la cultura hacia determinado equipo, a determinado ministerio, pero no es en que la cultura cambia, que no hay una, y no es que sea una cultura de adultos, simplemente es una cultura con una faceta diferente, la misma, ¿no? Entonces hablábamos de una, ¿no? Entonces, para todas las generaciones, pero al final termina siendo la misma cultura. Digamos, hay algo que me gustaría añadir, que justo siempre cuando tengo la oportunidad de conversar con Taylor, hablando de cultura, siempre hemos hablado acerca de esto, que la cultura es lo que tú permites. Um, y esto es muy importante, porque muchos de nosotros creemos que la cultura se forma sola, y no se forma sola. La cultura es algo que tú tienes que decidir. Entonces también la cultura es lo que permites o lo que no permites. Si tú permites que la gente llegue tarde a la iglesia o que el servicio comience tarde, eso es una cultura. Entonces, si tú quieres establecer una cultura, tienes que trabajar para que esa cultura se dé como tú has decidido que se tiene que dar. Yo recuerdo que cuando recién empezamos nuestros servicios y recién empezamos nuestras reuniones presenciales, antes de que iniciara la pandemia, yo quería establecer una cultura. Pero como les dije, yo tuve a muchas personas que venían de otras iglesias también, que venían con su propia cultura. Entonces ellos querían que el servicio comience a una hora determinada y según la cultura de la cual yo vengo, eso no es así. Yo estoy listo, o sea, 2, 3, hasta 4 horas antes de la reunión de voluntarios. Entonces, yo no, o sea, yo establecí que tenía que estar todo listo 2 horas antes de la reunión de voluntarios, porque estábamos en un hotel. Entonces teníamos que llegar con las luces, con la pantalla, con los equipos de sonido y todo lo demás. Pero nadie quería ir pues a las 7 de la mañana para tener la reunión de voluntarios a las 9 y el servicio a las 10. Entonces, a muchos, no, pero pastor, ¿cómo va a ser eso? No, es que así somos, eso es lo que somos. Y no te preocupes, si tú no tienes tiempo, solamente ven a las 9 a la reunión de voluntarios, porque yo lo voy a hacer. Y yo lo hacía, yo hacía todo, hasta que de poco en poco empezó a sumarse uno, otro, otro, y la emoción fue que luego todo un equipo se juntaba conmigo a las 7 de la mañana a armar, a ver, a poner todo hermoso, todo listo para que la reunión de voluntarios sea todo un éxito a las 9 de la mañana y comenzara luego de eso la prueba de sonido y luego estar listos para el servicio. Entonces, una de las cosas muy claras es que la cultura es lo que tú permites. Entonces, yo de frente establecí eso en la iglesia, ¿no? Entonces, yo creo que son detalles y cosas que al menos yo como latino o como peruano, no me imaginaba que me iba a enfrentar eso con la cultura mexicana, porque ellos tenían otra idea, ellos querían ensayar recién a las 9 de la mañana, querían recién empezar a armar a no sé qué hora. Y yo, no,
no te preocupes, si tú no puedes, no lo hagas, yo lo voy a hacer. Entonces, siempre la cultura comienza solo, sin nadie, sin fama, sin nada. Tú eres el modelo de la cultura y tú eres el que establece la cultura. Y poco a poco se van a ir uniendo personas que tienen tu cultura. Entonces, al rato se convierte en un movimiento. Pero al rato es bastante al rato. No es ni al mes, ni a los 2 meses, es bastante. Hasta que de repente todos empiezan a disfrutar la iglesia y servir en la iglesia, pero tú estableciste la cultura. Así es. Pues muchas gracias, Ramón. De verdad y es de lo que pues, siempre nosotros hemos hablado y lo que te estoy diciendo, nosotros debemos iniciar, como tú dices, siendo esa cultura, reflejando esa cultura del reino. Nosotros estamos iniciando en este proceso implementando nuestra cultura, lo que somos como iglesia. Llevamos 2 reuniones. La primera dimos como una introducción porque es importante. Ahorita pues te tuvimos a ti como invitado y pues las posteriores reuniones van a ser pues ya de por qué es Comunidad Uno, qué es lo que Dios ha puesto como ADN, como cultura de Comunidad Uno. Entonces pues muchas gracias. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta antes de finalizar este tiempo? Buenas noches, yo, pastor. Buenas tardes, pastor Ramón. Es con respecto a lo que tú acabas de mencionar, pastor Jonathan. ¿El ADN y la cultura van de la mano? Hicieron mención hace ratito. Es lo mismo. O sea, la cultura se llama ADN, la llaman perfume, la llaman identidad, la llaman eso es lo que somos. El tema aquí puntualmente es el tecnicismo de la palabra cultura, ¿no? Pero básicamente es el ADN de la casa, es lo que define a Comunidad Uno. O sea, Comunidad Uno es esto y aquello. Imagino que las siguientes semanas su pastor tomará el tiempo para ir definiendo ya cada uno de estos ítems que definan la identidad de la iglesia. Así es, muy bien, Ramón. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta antes de finalizar? Si no, para cerrar este tiempo y hacemos una oración y pues terminamos. ¿Alguien más? Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias, Ramón. De verdad que esperemos que no sea la primera ni última vez que estés con nosotros, sino en algún otro momento pues podamos escucharte y ya que se pueda, que nos podamos reunir presencialmente, pues ¿por qué no también te das una vuelta a la casa, Comunidad Uno? Y pues gracias. ¿Algo más que quieras añadir, mi amor? Pues nuevamente muchas gracias, pastor. Anteriormente todas sus clases han sido, sus enseñanzas han sido de mucha bendición para nuestra vida. Tratamos de fomentar lo que somos en casa y algo que nos quedó muy claro de sus enseñanzas fue eso. Hazlo tú primero, ¿no? La primera vez que salimos a evangelizar, pues solamente era mi esposo, mi hijo y yo, y llegaron 2 chicos desde Coacalco, ¿no? Entonces, pues a veces sí te desanimas como pastor, decir, ay, hay tantos y solamente ellos, ¿no? Pero Dios siempre te va respaldando y como usted dijo, ahorita éramos nosotros 3, la siguiente vez ya fueron otros 2 más y después son otros 2 más. O sea, la iglesia no se detiene, nosotros no nos detenemos y eso nos ha funcionado mucho. El que si la gente no lo hace, ok, nosotros lo hacemos, nosotros iniciamos y damos el primer paso. Y la gente se contagia de ver cómo nosotros lo hacemos por amor, con pasión, con alegría, y la gente se va contagiando de esta cultura. Sí, pues muchas gracias, pastor. Finalizamos orando este tiempo y pues gracias a todos los que se han conectado. El próximo viernes nos vemos a las 8 de la noche. Recuerden que el domingo es nuestra reunión vía Facebook, así que conéctense al mediodía. El miércoles tenemos nuestra oración por Zoom a las 9 de la noche y pues los viernes de liderazgo y cultura. Oramos. Señor, gracias por estas enseñanzas. Gracias porque no queremos fomentar más que otra cultura que la cultura del reino.
Bendecimos tu nombre, te damos toda gloria, Señor, que esta noche podamos sentir tu amor, tu presencia, que cada uno de los que estén conectados puedan ser más como tú, más como Cristo, porque a eso nos has llamado a ser, como Cristo. Y gracias, Padre. Bendecimos al pastor Ramón Chan, que ha dado un poco de su tiempo para poder bendecirnos. Bendecimos su iglesia Irresistible Gracia aquí en la Ciudad de México. Bendecimos su ministerio, su familia, que tú estés con ellos y que los sigas levantando y prosperando como hasta el día de hoy. Te damos toda gloria a ti en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, familia, que pasen una excelente noche y pues que Dios me los bendiga a todos. Hasta luego.